Imagina por un momento que existe un método capaz de elevar tu energía de forma definitiva, y que ese secreto ha estado escondido durante más de 4000 años. No me refiero a pensar en positivo, ni a una meditación superficial. Hablo de una técnica auténtica, un camino preciso, transmitido paso a paso por Thoth, el dios egipcio de la sabiduría. Una práctica tan potente que quien la comprende despierta una fuerza magnética capaz de atraer la realidad que desea. Pero a lo largo de los siglos, ese conocimiento se fragmentó. Hoy escuchas hablar de vibraciones, de energía, de la mente, pero nadie te entrega el mapa completo. Y por eso nada parece dar resultados duraderos. Pruebas durante unos días, sientes cierto alivio, pero pronto regresas al mismo ciclo de cansancio, frustración y estancamiento. La razón: falta la pieza central del mecanismo. En este vídeo voy a entregarte esa primera pieza, la clave que enciende todo el sistema. Y lo más impactante es que se basa en algo que haces 20.000 veces al día, aunque casi nadie lo utiliza de la manera en que fue diseñado. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos podrías descubrir algo que transforme para siempre tu estado interno y tu relación con el mundo que te rodea. Si ya lo sientes, si sabes que ha llegado tu momento, escribe aquí abajo: yo soy el poder. Nada está inmóvil. Todo vibra. Todo se mueve. Durante siglos, las mentes más brillantes y los maestros del conocimiento oculto fueron encontrando, uno a uno, fragmentos dispersos de este saber olvidado. Uno de ellos fue Franz Bardon. Al sumergirse en los textos herméticos, cargados de símbolos y enigmas, descubrió una verdad tan poderosa como inquietante, que sin el dominio consciente de esta energía, el ser humano no es más que una hoja arrastrada por el viento, presa fácil de las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Él comprendió que la clave estaba en el control, pero el mapa completo permanecía oculto, como si el universo lo entregara solo a quienes realmente estaban listos. Otro maestro legendario, Eliphas Levi, describió esta misma energía con otro nombre: el fluido magnético, una sustancia sutil, etérea, que lo impregna todo, y que puede ser moldeada por la voluntad del ser humano. Levi afirmó que aquel que logre comprender este fluido tendría el poder de convertir pensamientos en realidad, de transformar deseos en impulso creador, y de transmutar incluso su propia alma, hasta volverla pura luz. Sin embargo, hay algo que Levi nunca reveló en sus escritos, y fue, precisamente, lo más importante: la estructura práctica, el pasos exactos que Thoth diseñó con precisión milimétrica, para que cualquiera pudiera recorrer este camino hacia el poder interior. Porque la técnica de Thoth no fue creada para provocar sensaciones superficiales, ni para ofrecer un respiro momentáneo a través de simples ejercicios de relajación. No. Se trata de una recalibración total y definitiva de tu frecuencia energética, una reconfiguración profunda, un ritual transformador, que convierte a quien lo domina en un imán viviente para la realidad que desea experimentar. Su propósito no es ayudarte a atraer cosas. Su propósito es elevar tu energía a un punto tan alto, tan coherente con la fuente, que la manifestación se convierte en algo inevitable, automático, natural, como la gravedad misma que sostiene nuestros pies sobre la tierra. Este conocimiento no trata de agregar algo nuevo a ti. No se trata de mejorar lo que ya eres. Se trata de despertar lo que ha estado dentro de ti, silencioso, dormido, olvidado, pero ahora, preparado para regresar. Estás a punto de cruzar el umbral del primer gran secreto, el que Thoth mandó inscribir en piedra, sobre los muros de su templo en Hermópolis. Un código sellado en símbolos eternos. Una llave olvidada que unifica lo que fue separado. Mente, cuerpo y espíritu, fusionados en una sola fuerza creativa. Imparable. Una fuerza capaz de remodelar los cimientos de tu existencia, de romper los patrones invisibles que te han mantenido estancado, y de abrir portales hacia un nivel de poder personal que, hasta hoy, te parecía inalcanzable. Los discípulos más cercanos a Thoth descubrieron una verdad que alteró para siempre su percepción de sí mismos. Esta energía colosal,
No es una fuerza única y uniforme. No, es una inteligencia viva, que opera en 3 niveles distintos, pero de forma simultánea, en cada ser humano. Y si realmente deseas dominarla, si quieres elevarla más allá del límite común, no puedes enfocarte en una sola parte. Debes activar las 3 dimensiones, y hacerlo siguiendo un orden sagrado, una secuencia precisa, una sinfonía interior, que desbloquea el potencial humano real, el mismo potencial que los antiguos llamaron poder divino encarnado, el primer gran secreto que Todd transmitió a sus discípulos más cercanos. Derribó una de las creencias más profundas de su época. Les reveló que la energía humana no es un caos difuso, ni una nube sin forma. Es una estructura precisa, un sistema complejo que opera en 3 niveles simultáneos, como una trinidad energética que coexiste en cada ser humano. Siglos más tarde, el polémico mago Aleister Crowley redescubriría esta misma verdad, y la bautizaría como la tríada del mago: cuerpo, mente y espíritu. Pero la enseñanza de Todd iba mucho más allá de la teoría. Era más concreta, más rigurosa, más peligrosamente práctica. Él no solo reveló la existencia de esos 3 niveles, enseñó que, para elevar tu energía de forma permanente, no basta con conocerlos, debes activarlos, y hacerlo en un orden exacto, como si fueran los números de una combinación sellada, una secuencia oculta, que abre la bóveda del poder ilimitado. El primer nivel es el cuerpo físico, pero no como lo hemos concebido desde la visión ordinaria. Todd descubrió que el cuerpo humano no es solo carne, hueso y sangre. Es una antena biológica, una obra maestra de ingeniería energética, diseñada para recibir y transmitir frecuencias del cosmos. Cada órgano vibra en su propia nota. Cada célula es una antena diminuta, sintonizada con la red invisible de energía universal. Y cuando alineas tu cuerpo con una postura correcta, un movimiento consciente y, sobre todo, una respiración dirigida, entonces, tu antena corporal comienza a sintonizarse con frecuencias mucho más altas, activando canales que la mayoría nunca sabrá que existen. El segundo nivel es la mente, y su función es clara: actuar como el director de la energía, el eje que la enfoca, el puente que transforma la vibración en manifestación. Pero es aquí donde la mayoría se desmorona. Intentan canalizar poder con una mente en caos. Quieren manifestar con pensamientos fragmentados, con emociones sueltas, con una conciencia desordenada, llena de ruido mental, preocupaciones y distracciones constantes. Así, el poder se diluye, antes siquiera de nacer. Todd fue tajante. La mente debe convertirse en un láser, aguda, implacable, dirigida con una intención clara, como una flecha que no duda de su blanco. Para ello, diseñó técnicas de concentración extremadamente precisas, capaces de transformar una mente dispersa, como una radio saturada de interferencias, en un transmisor limpio y poderoso, capaz de enviar al universo señales nítidas y coherentes. Cuando esto ocurre, la mente deja de ser una prisión, y se convierte en una herramienta de creación sagrada. El tercer nivel es el espíritu, la fuente original, el núcleo silencioso del poder, el lugar desde donde todo nace, y al que todo regresa. Este nivel no es una técnica, es una realización, es el punto más alto del viaje, la cima a la que muy pocos llegan, el momento en que comprendes que no estás manipulando una energía que viene de fuera, sino que estás despertando a la verdad de que tú eres esa energía. Todd llamaba a este estado la unión con el K cósmico. No es un símbolo poético, es una experiencia real, un instante de fusión entre tu energía individual, antes percibida como limitada, y el flujo inagotable del universo. Y cuando esa fusión ocurre, el poder no solo se suma, se multiplica. Una fuerza que antes parecía lejana se vuelve íntima, palpable. Una fuerza capaz de convertir lo imposible en algo tangible. Y es aquí donde la técnica de Todd se vuelve verdaderamente revolucionaria, porque no activa estos 3 niveles por separado, sino que revela una práctica específica, un solo movimiento, una sola llave, que enciende los 3 al mismo tiempo.
en perfecta armonía. Una práctica tan sencilla como poderosa, que haces todos los días sin saberlo, pero que, dirigida con intención, se convierte en el ritual maestro de la transformación energética. Todd la llamó la respiración del ibis sagrado. No se trataba de un conjuro oculto, ni de un ritual complejo escondido en templos secretos. No requería incienso, ni símbolos, ni mantras esotéricos. Era algo tan cotidiano, que pasaba desapercibido. Una acción que realizas más de 20.000 veces al día, pero sin saber el poder que desperdicias cada vez que lo haces de forma inconsciente. Respirar. Todd descubrió que la respiración, ese gesto automático, es en realidad la puerta de acceso al campo energético, un canal directo entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Pero no cualquier respiración, sino una forma específica, una técnica ancestral que puede reprogramar por completo tu campo vibratorio, una forma de transformar tu sistema energético, que antes perdía fuerza como un recipiente agrietado, en un circuito cerrado y autosostenible de poder. Una práctica tan precisa que actúa como la llave maestra del despertar. Y así nació la técnica que lo cambió todo para los iniciados. Una respiración basada en el ritmo natural del ibis, el ave sagrada que representaba a Todd. Una criatura que respira lenta, profundamente, con ritmo perfecto. Con cada inhalación, absorbe el cosmos. Con cada exhalación, se convierte en él. La llamó la respiración del ibis sagrado. Una técnica simple en apariencia, pero tan exacta en su ejecución, que su poder depende de cada segundo, de cada visualización, de cada sensación. Paso 1. El trono del cuerpo. Siéntate en una postura firme pero relajada. La columna debe estar perfectamente alineada, como si un hilo invisible tirara suavemente de la coronilla hacia el cielo. Esta es tu torre de transmisión, el canal por donde descenderá la energía. Coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen. Este gesto no es decorativo. Es un recordatorio físico del lugar donde empieza la alquimia. Paso 2. El ritmo del cosmos. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Pero aquí viene lo esencial. Durante esa inhalación, solo el abdomen debe expandirse, como si inflaras un globo desde el centro de tu cuerpo. El pecho permanece inmóvil. Lo que respira es tu núcleo. Luego, sostén el aire en tus pulmones durante otros 4 segundos. Silencio. Retención. Presencia. Y finalmente, exhala por la boca durante 6 segundos, contrayendo el abdomen para vaciar por completo el aire. Este ciclo es una espiral sagrada. Inhalas, retienes, exhalas. Entras, sostienes, liberas. Paso 3. Activar la luz. Ahora, el secreto. La capa que transforma esta respiración en un acto de poder. Durante los 4 segundos de inhalación, visualiza una luz dorada, radiante y viva, descendiendo desde lo alto del cosmos e ingresando por la corona de tu cabeza. Siente cómo baja por tu columna vertebral, como un rayo de sol líquido, y se acumula 2 dedos por debajo del ombligo, en el centro energético conocido como el Ara. Tu núcleo, tu sol interno. Durante los 4 segundos de retención, visualiza esa luz concentrándose allí, volviéndose más densa, más brillante, como si comprimieras una estrella en el tamaño de una semilla. Siente su intensidad, y al exhalar lentamente durante 6 segundos, imagina cómo esa energía dorada se expande desde tu núcleo, hacia cada célula de tu cuerpo, llena tu torso, se desliza por tus brazos, desciende por tus piernas, inunda tu rostro, tu columna, tu piel, hasta desbordarse más allá de tu cuerpo físico, creando a tu alrededor un campo luminoso, vibrante, pulsante, imparable. Ya no estás respirando aire, estás respirando luz, estás respirando poder. Cada ciclo fortalece este campo, hasta que se convierte en tu segunda piel. Una armadura energética de claridad, equilibrio y magnetismo. Solo necesitas 7 minutos al día. En apenas 3 días, sentirás los primeros cambios. Tu energía, antes inestable, se volverá firme y enraizada. Tu mente, antes nublada, estará más clara y enfocada.
Tus emociones, antes turbulentas, se volverán calmas, profundas, serenas. Una calma poderosa, como la de un volcán que duerme, pero arde por dentro. Y sin embargo, esto no es el final. Ni siquiera es el principio real. Es apenas el preámbulo sagrado. Porque esta respiración es la puerta de entrada. El verdadero viaje comienza cuando esa energía acumulada empieza a despertar tus manos. Ahora que has encendido el núcleo, que la energía dorada fluye dentro de ti como un río secreto. Estás listo para despertar una capacidad ancestral que siempre ha vivido en ti, pero que ha permanecido dormida. El magnetismo de tus manos, porque las manos no fueron creadas solo para tocar, sino para transmitir, para proyectar energía consciente. Son antenas vivientes, conectadas directamente al flujo del cosmos. Y Todd lo sabía. Él enseñó que las manos humanas son los puntos de mayor concentración energética en todo el cuerpo. Quien activa sus manos, activa su capacidad de sanar, crear y transformar cualquier espacio en el que posa su intención. Y para lograrlo, reveló una práctica que sus discípulos llamaban el despertar de las manos divinas. Paso 1. Fricción y fuego. Comienza con algo físico, pero profundamente ritual. Frota las palmas de tus manos con fuerza durante 30 segundos, hasta que el calor sea intenso, casi ardiente. No es solo fricción, es fuego alquímico. Ese calor despierta miles de terminaciones nerviosas, meridianos energéticos y centros sutiles, que se activan con el movimiento consciente. Estás despertando tus palmas, como si fueran ojos invisibles que empiezan a abrirse. Paso 2. La esfera invisible. Ahora, separa lentamente tus manos, hasta dejarlas a unos 20 centímetros de distancia. Palmas enfrentadas, como si sostuvieras una esfera de luz, aunque no puedas verla todavía. Cierra los ojos, entra en silencio, y comienza de nuevo la respiración del ibis sagrado. Inhala, retén, exhala. Siente como el poder se acumula de nuevo en tu centro, pero esta vez, con cada inhalación, visualiza como la energía dorada cósmica desciende por tu cuerpo y se acumula directamente en el centro de tus palmas. Con cada exhalación, esa energía se intensifica entre tus manos, creando una presión sutil, magnética, creciente. Sigue respirando, sigue visualizando, y llegará el momento en que empieces a sentir algo que no puedes negar. Un hormigueo ligero en los dedos, un calor profundo, una corriente eléctrica suave, y luego, la sensación más extraordinaria de todas, como si estuvieras sosteniendo una esfera viva, densa, pulsante, hecha de energía pura. Esto no es imaginación, es percepción energética. Es lo que Eliphas Leví llamó el fluido magnético, volviéndose tangible, real, tuyo. Juega con ella. Acerca lentamente tus manos y luego sepáralas. Siente la resistencia, la expansión, la compresión. Has comprobado que puedes acumular, sostener y manipular energía vital con tus propias manos. Pero esto aún es solo el inicio. La siguiente revelación de Todd es lo que transforma esta energía sutil en una fuerza creadora imparable. Y esa fuente, ese combustible, no viene del cuerpo. Viene de un lugar mucho más poderoso. Tu emoción. Ahora que has sentido la energía, que fluye por tu respiración, que vibra en tus manos como electricidad viva, ha llegado el momento de despertar. El motor oculto que alimenta, intensifica y multiplica ese poder. Un motor que no está fuera, ni siquiera dentro del cuerpo. Está en algo más profundo, más salvaje, más olvidado. Tus emociones, la energía que proyectas, no depende solo de lo que haces, sino de lo que sientes, porque tus emociones no son simples estados de ánimo. Son frecuencias exactas, ecos vibratorios que emiten señales constantes al campo cuántico que te rodea. Cada vez que sientes, estás enviando una orden, una instrucción, una llamada al universo, y por ley energética, el universo responde. Todd enseñó que el verdadero combustible, detrás de toda manifestación exitosa, no es la técnica,
ni la visualización, ni el esfuerzo. Es la emoción sintonizada con intención. La mayoría de las personas viven atrapadas en una rueda emocional inconsciente, oscilando entre la ansiedad, la ira, la culpa y la tristeza. Y sin saberlo, emiten una frecuencia densa, que atrae más de lo mismo. Escasez, bloqueo, repetición. No es castigo, es resonancia. Pero Todd reveló algo que cambió las reglas del juego. No necesitas suprimir tus emociones negativas. No necesitas esconderlas. Solo necesitas transmutarlas. La ira puede convertirse en determinación inquebrantable. El miedo, en energía lista para actuar. La tristeza, en compasión profunda. La frustración, en dirección enfocada. Esto no es metáfora. Es alquimia emocional real. Transformar plomo vibracional en oro energético. Y para ello, Todd entregó una técnica precisa. La transmutación del escriba. Cuando una emoción densa se presente, no la rechaces, no la juzgues. Obsérvala como un sabio observa el fuego. Con respeto y sin miedo. Siéntate en silencio. Comienza la respiración del ibis sagrado. Coloca tus manos activadas sobre el centro de tu pecho. Cierra los ojos. Siente dónde vive esa emoción en tu cuerpo. Una presión en el pecho. Un nudo en la garganta. Un vacío en el estómago. Con cada inhalación, visualiza como la luz dorada del cosmos desciende por tu cabeza y se dirige directamente al punto donde vive la emoción. Con cada exhalación, imagina esa luz envolviendo la emoción, no para destruirla, sino para elevarla. Hazlo una y otra vez, hasta que la densidad se disuelva, hasta que la emoción cambie de forma, como el vapor que se eleva desde el agua en calma, hasta que se convierta en energía útil, pura, disponiblemente dirigida a crear. Pero aún falta un elemento. La última herramienta para dirigir esa energía transmutada. Con precisión quirúrgica. Una habilidad mental tan refinada, que Todd la comparó con el instinto de un cazador cósmico. La llamaba el enfoque del ibis divino. Ahora que has despertado la energía, la has sentido moverse, la has canalizado con tus manos, y la has alimentado con tus emociones transmutadas. Es hora de aprender a dirigirla, como un rayo láser, sin distracción, sin desvíos, sin fuga, porque el universo no responde a ideas vagas, responde a intención clara, a pensamiento dirigido, a conciencia afilada. Este fue uno de los secretos más profundos que Todd entregó a sus discípulos finales, la capacidad de transformar la mente dispersa en una herramienta de precisión energética. Él lo llamó el enfoque del ibis divino. No es casual que Todd fuera representado con la cabeza de un ibis. Ese pájaro, sagrado en Egipto, tiene una capacidad única. Puede quedarse inmóvil durante horas, observando fijamente a su presa, esperando el momento exacto para actuar. Cuando finalmente se mueve, lo hace con una sola intención, y no falla. Ese es el estado mental que Todd consideraba esencial para manifestar. Una mente que no divaga, una mirada que no se quiebra, un foco que atraviesa mundos. La mayoría de las personas tienen una mente, como una radio mal sintonizada, intentando captar muchas frecuencias al mismo tiempo, y produciendo solo ruido estático. Saltan del pasado al futuro, de la ansiedad a la distracción, sin dirección, sin eje, sin poder. Pero los iniciados, aquellos que han sido entrenados por el ritual, desarrollan una mente unidireccional, una mente que no divide su energía, una mente que enfoca y crea. Técnica para el enfoque. Elige un objeto simple, una vela encendida, una piedra lisa, una flor, cualquier símbolo que no te distraiga. Siéntate en silencio, activa tus manos, inicia la respiración del ibis sagrado. Coloca tus manos sobre tus rodillas, palmas hacia arriba, y luego, mira el objeto, pero no lo observes superficialmente. Absórbelo con todos tus sentidos. Fúndete con él. Si es una vela, observa la danza hipnótica de su llama, las capas de color en su centro y sus bordes, la textura derretida de la cera, el resplandor que pulsa en silencio. Si es una piedra, siente su peso con tu mente.
su temperatura, su textura, sus grietas diminutas, como si tus ojos pudieran tocarla. Tu mente querrá irse. Es normal. Cuando eso ocurra, no luches, no la reprimas, solo obsérvala divagando y tráela de regreso, una y otra vez, como un músculo que estás entrenando para la guerra silenciosa. Comienza con 10 minutos diarios y ve aumentando con paciencia, hasta que un día logres sostener tu atención durante 20 minutos sin distracción. Entonces, algo cambiará. Tu mente se convertirá en un láser energético, y lo que enfoques con ella se manifestará. Ahora estás listo para integrar todos los niveles en una sola práctica sagrada. Una técnica de respiración capaz de equilibrar tu cerebro, activar tus canales energéticos y multiplicar tu poder creador. Todd la llamó la respiración de los dos caminos. Has activado tu energía, has despertado tus manos, has transmutado tus emociones, has enfocado tu mente como un rayo. Ahora, es momento de unirlo todo, en una sola práctica, un solo movimiento, un solo flujo. La respiración de los dos caminos es el ritual que convierte tu cuerpo en un conductor sagrado de energía cósmica. Los antiguos yogis lo conocían como Ñadi Sodhana, la respiración alterna por las fosas nasales. Pero Todd llevó esa técnica más allá, añadiendo elementos que no solo equilibran, sino que despiertan la energía latente en cada célula. Descubrió que en el cuerpo humano existen dos canales principales de energía, que serpentean a lo largo de la columna vertebral. El canal solar, del lado derecho, asociado con la lógica, la acción, la voluntad y el sol. El canal lunar, del lado izquierdo, vinculado con la intuición, la receptividad, la sensibilidad y la luna. En la mayoría de las personas, estos canales están en constante desequilibrio, y eso causa fugas, bloqueos y pérdida de poder. Pero cuando se entrelazan armónicamente, se produce un estado que Todd llamó la coherencia energética total, un punto de equilibrio perfecto, donde tu energía no se gasta, se amplifica. ¿Cómo practicar la respiración de los dos caminos? Siéntate con la columna erguida. Activa tus manos frotándolas. Entra en estado meditativo. Con tu mano derecha, adopta la posición de control nasal. Pulgar sobre la fosa nasal derecha. Anular sobre la fosa nasal izquierda. Relaja la mano. No uses fuerza. Solo sella suavemente el paso del aire. Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar e inhala por la izquierda durante 4 segundos, visualizando una energía plateada, lunar, serena, descendiendo hasta el centro de tu abdomen. Cierra ambas fosas y retén 4 segundos. Siente la energía concentrarse y brillar dentro de ti. Abre la fosa derecha y exhala por ella durante 6 segundos. Ahora inhala por la fosa derecha durante 4 segundos, visualizando una energía dorada, solar, activa, bajando hacia el mismo centro interno. Retén 4 segundos. Deja que ambas energías se fusionen. Exhala por la fosa izquierda durante 6 segundos. Esto completa un ciclo completo. Realiza 21 ciclos al día, preferiblemente en la mañana, cuando la energía del día aún no ha sido contaminada por distracciones. Pero Todd añadió un último detalle, un secreto que convierte esta respiración en una máquina de manifestación cuántica. Durante los 4 segundos de retención, cuando la energía está en su punto más intenso en tu abdomen, coloca tu deseo más puro, tu intención más clara, justo en ese centro energético, no con ansiedad, sino con certeza. Siente cómo tu intención se infusiona con energía cósmica, como si estuvieras cargando una flecha antes de lanzarla al universo. Hazlo cada día, sin saltarte ninguno. Y tras 21 días consecutivos, tu cuerpo empezará a comportarse de otra forma. Tu energía será más estable, tu mente más nítida, tu campo más fuerte. Los 2 hemisferios de tu cerebro entrarán en coherencia plena. Tus canales energéticos se abrirán completamente, y tu capacidad de manifestar se multiplicará 10 veces. Te convertirás en un canal claro, una corriente viva de intención pura. Pero Todd aún guardaba un último secreto.
¿Qué pasaría si pudieras extender ese poder a todo tu cuerpo? ¿Qué ocurriría si activaras 12 portales energéticos ocultos para convertirte en un campo de fuerza viviente? Esa fue la siguiente revelación. El despertar de los 12 soles. Ya no estás respirando como antes. Ya no piensas como antes. Ya no sientes como antes. Tu energía fluye. Tus canales se han abierto. Tu mente se ha convertido en un faro. Y ahora, estás listo para el siguiente nivel. Convertir todo tu cuerpo en un campo de fuerza sagrado. Todd no solo hablaba de chakras. Él cartografió algo más antiguo, más específico, más poderoso. Un mapa de 12 portales energéticos secretos que existen dentro de ti. Puertas dimensionales, vórtices de poder, puntos de entrada para la energía cósmica. Cuando estos portales se activan en la secuencia exacta, forman lo que Todd llamó el campo de fuerza del escriba. Un circuito energético completo, que no solo te protege, sino que te magnetiza. Un aura viviente que atrae lo elevado y disuelve lo denso. Estos no son los 7 chakras tradicionales. Son 12 soles internos, conectados a órganos, a emociones y a cualidades espirituales profundas. Los 12 portales de luz. La corona de la cabeza, tu conexión directa con la fuente. El centro de la frente, la visión interior y la intuición. La garganta, el canal de la expresión auténtica. El corazón, la fuerza del amor magnético. El plexo solar, el asiento de tu voluntad personal. El ombligo, el centro de la energía vital. El sacro, el fuego de la creatividad y la pasión. La base de la columna, tu raíz, tu anclaje a la tierra. Las palmas de las manos, proyectores de intención. Las plantas de los pies, la conexión con la energía telúrica. La nuca, portal de revelación y receptividad. El centro del pecho, el punto de integración de todas las energías. El ritual de activación. Entra en meditación profunda. Comienza con la respiración de los 2 caminos. Para alinear hemisferios, cuerpo y espíritu. Lleva tu atención al primer portal. La corona de tu cabeza. Visualiza allí un sol dorado, pequeño, brillante, vivo. Con cada respiración, hazlo crecer, girar y vibrar, hasta que irradie con fuerza desde dentro de ti. Una vez activado, desciende al siguiente portal. Repite el proceso. Sol por sol, puerta por puerta, foco por foco. Cuando hayas activado los 12 soles, visualiza como hilos de luz dorada. Los conectan entre sí, tejiendo una red luminosa por todo tu cuerpo. Y más allá de él, una malla sagrada, un circuito cerrado, una armadura invisible hecha de conciencia y vibración. Esa red empieza a expandirse hacia el exterior, formando una esfera energética de unos 3 metros de radio alrededor de ti. Un campo impenetrable de luz, una presencia que no puede ser ignorada, ni por personas, ni por fuerzas invisibles. Practica esta activación durante 15 minutos al día, durante 40 días consecutivos, y lo que antes era un ejercicio, se convertirá en tu nuevo estado de existencia. Un campo autosostenido, activo día y noche, protegiéndote, impulsándote, atrayendo todo lo que resuena con tu vibración más alta. Pero aún queda una revelación final, la enseñanza más poderosa, la que no se transmite con palabras, sino con despertar. El paso en el que dejas de practicar energía y comienzas a vivir como energía. Todd lo llamó la integración del escriba maestro. Has recorrido los peldaños uno por uno. Has respirado, visualizado, sentido, dirigido. Has encendido tus manos, transmutado tus emociones, entrenado tu mente y activado los 12 soles de tu cuerpo sagrado. Pero ahora, llega el paso definitivo, el más sutil y el más importante, el momento en que todo lo aprendido deja de ser un conjunto de prácticas aisladas y se convierte en tu forma natural de existir. Todd llamó a este estado la integración del escriba maestro, el punto donde ya no practicas técnicas, porque tú eres la técnica, tú eres la energía, tú eres el campo, tú eres la intención encarnada. Ya no necesitas recordar qué paso sigue. Todo fluye por sí mismo. Respiras conscientemente sin esfuerzo.
Transmutas emociones al instante. Proyectas intención con la mirada. Y mantienes tu frecuencia elevada. Mientras caminas, hablas, creas, duermes. Te conviertes en un ser energético consciente las 24 horas del día. ¿Cómo se vive la integración? Al despertar, sin levantarte ni tocar el teléfono. Haces 7 ciclos de la respiración del Ibis sagrado. Conectas con tu energía antes de conectar con el mundo. Durante la ducha, imaginas el agua no solo limpiando tu cuerpo, sino purificando tu campo energético, lavando memorias, liberando residuos. Al vestirte, activas tus manos y cargas tu ropa con intención. Claridad, fuerza, magnetismo, paz. No es vestimenta, es armadura. Si aparece ansiedad, ira, duda, usas la técnica del escriba al instante. Transmutas, elevas, reinicias. En tus tareas diarias, mantienes el enfoque del Ibis. Presencia total, acción sin distracción, atención como portal. Cada hora, haces 3 respiraciones conscientes. Micro reset vibratorio. Recuerdo silencioso de tu poder. Y antes de dormir, reactivas tus 12 soles, para que tu campo te proteja mientras duermes, y tu alma viaje en alta frecuencia. Pero entonces, cuando todo esto ya forma parte de ti, cuando el ritual ya no se separa de la vida, cuando la respiración y la intención son una misma cosa, es ahí donde Thoth te entrega su última revelación. La verdad que solo se susurra a quienes han llegado hasta el final. Tú nunca estuviste manipulando energía externa. Nunca estuviste absorbiendo algo del universo. Nunca estuviste llamando cosas desde fuera hacia ti. Todo ese viaje fue solo para prepararte, para recordar una verdad más profunda. Tú eres la energía. Tú eres el poder. Tú eres el universo manifestándose como individuo. La ilusión más grande de la mente dormida es la separación entre el mago y la magia, el creador y lo creado, el observador y lo observado. Pero cuando integras el camino del escriba, ya no necesitas visualizar energía entrando en ti, porque ahora reconoces que tú eres su origen. La energía que sentiste en tus manos, eras tú. La luz que bajaba por tu coronilla, eras tú. El campo magnético que te rodea, también eres tú. Todo lo que parecía venir de afuera, en realidad emergía desde adentro, desde el núcleo mismo de tu conciencia. Thoth llamó a este estado la unión con el Ka cósmico, no como una técnica, sino como una realización definitiva, un instante de claridad silenciosa, donde desaparece la búsqueda, y solo queda presencia. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo, mi vibración ha sido elevada. Porque si has comprendido todo esto, ya no necesitas probarlo, lo encarnas, y si deseas apoyar este mensaje, puedes hacerlo desde el enlace en el comentario fijado. Cada gesto ayuda a que esta sabiduría llegue más lejos. Pero incluso si no comentas, incluso si solo escuchaste hasta el final, ya has hecho tu parte, ya sembraste algo eterno. Comparte este vídeo con quien esté listo. Y no te vayas aún. Te he dejado preparado un vídeo especial. Haz clic ahora. Allí te estaré esperando, para seguir este viaje juntos.